Bien, 4 sismos perceptibles registrados en poco más de una hora frente a las costas de Quintero y Valparaíso volvieron a poner la atención sobre la actividad sísmica en nuestra región. Para entender qué está ocurriendo bajo esta zona, cuál es la influencia de la cadena submarina de Juan Fernández y si estos movimientos podrían anticipar un terremoto mayor. Vamos a conversar con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pura Noticia PM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo se interpreta técnicamente esta seguidilla de 4 sismos ocurridos en prácticamente la misma zona y en poquito más de una hora nada más? A ver, en realidad cuando uno mira un poquito los datos, esto es bastante bastante más que 4, son son de los 20 sismos localizables. Y esto es parte de un proceso normal en una zona de subducción activa como la que tenemos en todo Chile, hasta la península de Taitao. Esto no refleja ni es indicador de ningún sismo futuro, ¿no? La región tiene una larga historia, afortunadamente muy bien documentada, en cuanto a que tenemos un relojito sísmico medio descalibrado que anda entre los 70 y los 90 años, y ahí nos tenemos una cierta certidumbre de que sí, va a haber un gran sismo, pero estamos bastante lejos, varias décadas de ese gran sismo en la región. ¿Y por qué varias décadas, profesor? Porque si usted mira la historia, 70, 90 años, si mira la historia, tiene el de 1647, el del Señor de Mayo, famoso. Después tiene 1730, un sismo bastante grande. Después tiene el sismo de 1822. Después tiene el sismo de 1906, que recién, ayer fue un nuevo aniversario. Después tiene 1985. Entonces uno puede decir, mire, hay un rango. No hay una certidumbre total, pero tenemos un rango. Y ese rango se controla con una variable que es la energía elástica que se va acumulando. Y esa energía elástica acumulada implica dos cosas. Una, que no puede haber un gran sismo si no existe esa energía elástica, y esa energía elástica, para que se construya ese potencial sísmico, requiere a lo menos 70 años, más de 70 años. Y ese ciclo sísmico que ha partido el 3 de marzo de 1985, si uno coloca los números básicos, 1985 más 70 años, 2055, 2060 en adelante. ¿Ya? Por eso le digo, estamos lejos. Ahora, eso no implica que vamos a tener este tipo de actividad recurrente, que vamos a tener este tipo de secuencias sísmicas que son bastante más regulares de lo que uno se imagina. Ocurren de una manera frecuente. Claro, eso en la zona, pero si consideramos que en el 2010 fue en el sur, pero igual se sintió en la región, y luego el 2015 fue en el norte, igual se sintió fuerte acá en la región de Valparaíso. Finalmente los 70 años van quedando un poco como disparejos con la realidad en términos de lo que uno vive. Claro, pero los 70, 90 años se refiere exclusivamente cuando decimos la zona de ruptura se genera en la región, claro. Digamos una dimensión entre Papudo y Pichilemu, en ese rango. Ya. Cada 70, 90 años ese rango. Más al norte sí tiene otra temporalidad, más al sur otra temporalidad. Cada uno tiene su propio reloj. Así es. Profesor, se ha denominado el eje Quintero-Valparaíso-Juan Fernández como una especie de triángulo de las Bermudas sísmico. ¿Eso tiene algún sustento científico, esa comparación, o es súper exagerado? Yo diría que eso es literatura de ciencia ficción, porque no tiene ninguna relación, ya no lo había escuchado, ya. ¿Por qué? Porque el RIS de Juan Fernando responde a un proceso tectónico, lo que ocurre entre Quintero y Valparaíso, a otro proceso tectónico, y es más, lo que estamos viendo ahora es la parte superior del contacto entre dos placas tectónicas. Ese es el generador, no hay más, ya. El gran driver, o sea, la gran fábrica de sismo que tenemos acá en el litoral de Chile central es la interfase entre las dos placas, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Eventualmente, más hacia el norte y más hacia el sur, tenemos los sismos intraplacas, como el caso, por ejemplo, más reciente en el norte de Punitaqui, y más al sur tenemos los históricos grandes de Chillán y Talca, ¿ya? Pero irse a extrapolar a una condición más oceánica, no tiene ningún sentido físico. O sea, no hay una influencia de la cadena submarina de Juan Fernández que se introduzca bajo la placa, no.
No, ninguna, ninguna. Porque además lo que nosotros estamos viviendo, recuerda que esto se mueve a 8 centímetros por año, ¿ya? Ujú. Y al moverse 8 centímetros por año, y uno hace los números y a cuánto se me va a mover esto en 10.000 años, uno hace las matemáticas y se Ujú. da cuenta que en 10.000 años es una cifra bastante modesta, ¿ya? Donde son unas pocas decenas de metros, no es más que eso. Claro, viéndolo geológicamente entiendo el punto. Lo que pasa es que uno como ser humano y que vive el movimiento sísmico, como que en ese momento uno piensa que se va a abrir la tierra y van a salir los zombies y todo eso. No, Oiga, no, mire. Ahora, ¿qué es lo importante sí de esto que ha ocurrido? Yo creo que ajá, eso es bueno ponerlo en la mesa. Primero, no hay ninguna relación con los sismos que han ocurrido en otras partes del mundo. Cero, eso es totalmente descartable. Tampoco tenemos ningún elemento de predictibilidad hacia el futuro. Pero ¿qué sí es importante? Es importante saber qué hacer antes, sobre todo qué hacer durante y qué hacer después de un sismo o de una emergencia. Si los sismos no nos avisan, es imposible predecirlo, está fuera de la física predecir sismos. Ahí no hay ninguna relación con la sismicidad regional, la sismicidad vecinal. Y es más, si uno mira la historia, nosotros tenemos el gran sismo de Valparaíso el 16 de agosto de 1906, 8,4, 8,5, fue muy grande. Pero media hora antes hubo un 8,2 en Alaska. Es una coincidencia absoluta. Las coincidencias de este tipo también se dan en la naturaleza y en los eventos sismológicos. ahora yo entiendo lo de los 70, 90 años, me quedó claro el punto, pero para 1985 hubo ¿Mm? un enjambre sísmico bastante Sí, perceptible, era así permanente, es. era todos los días, eran muy perceptibles la mayoría. De alguna manera nosotros quedamos con la idea de que efectivamente eso es una señal previa a un terremoto de mayor magnitud, y que de alguna manera también eso va sirviendo para ir liberando energía. ¿Qué hay de cierto en estas dos aseveraciones más populares a lo mejor? Ya, a ver, sí, efectivamente hubo una secuencia precursora, pero como decía un querido profesor de sismología cuando estudiaba, dijimos, uno sabe que es precursor después que ocurre el gran sismo, nunca antes. Y en este Claro. caso esto ocurrió antes de un gran sismo. Por eso hoy día lo denominamos secuencia precursora. Y esto no estuvo relacionado a la actividad, por ejemplo, como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento había una madurez tectónica lo suficientemente establecida como para que en el caso de generarse una actividad precursora así podía llevar a un sismo mayor, así como ocurrió el 3 de marzo de 1985. Ujú. Hoy día toda la actividad que tenemos, no hay espacio, no hay capacidad de haber acumulado la energía equivalente para que se libere con un sismo de magnitud 8 o superior en la región. Eso físicamente hoy día no da los números por ninguna parte. Está lejos de la física conocida. Recién eso comenzamos como le decía recién del 2055, 2060 en adelante, ahí podríamos decir que la zona está sísmicamente madura. Y ahí ya van a ser otros los tipos de deformación que vamos a poder medir, los tipos de análisis de los distintos Claro, tipos de ahí sismos, ya que van a empezar a aparecer previo a un gran sismo. faltan 30 años para que llegue a eso. Pero si Sí. hablamos de zonas vulnerables acá en nuestra región de Valparaíso, ¿qué diferencias existen entre la comuna de Viña del Mar o Quintero o Valparaíso o San Antonio? Yo diría que el mayor riesgo está, y lo hemos visto recientemente con los sismos que hemos tomado conocimiento tanto en Colombia como en Venezuela, el mayor riesgo está en el incumplimiento de normativas de construcción. Tenemos normas de construcción de estándar mundial, tenemos normas de construcción que garantizan la supervivencia de las personas que están adentro de los edificios, garantizan la integridad estructural del edificio. El no cumplirla, el hacer autoconstrucción no regulada, el no tener lineamientos de ingeniería sismo resistente a la hora de construir o fabricarse incluso una casa propia, ese es el mayor riesgo que corremos hoy día. Dejar eso de lado por ahorrarse un poco, eso pasa a ser un problema grave en el futuro. Claro, ahora las construcciones en Viña del Mar están situadas, la mayoría de mitad del siglo XX en adelante, pero si hablamos de Valparaíso,
hablamos del principio de nuestro país prácticamente. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar con Valparaíso en caso de que se registrara un terremoto de grandes magnitudes? A ver, mi percepción es que en el caso de que estamos hablando ya del 2060 en adelante, debiera estar establecido primero, digamos, ya tenemos un perfil de zona de inundación en caso de un eventual tsunami, eso está claro. Pero eso, en el caso de repetirse este evento, que es una cosa que ya sabemos que faltan varias décadas para que ocurra. Ahora, lo que es importante es que el día que ocurra un evento regional o transpacífico, la autoridad marítima, el CHOA, tiene establecidas las zonas de riesgo para la región y se establecen las directrices para evacuar o no ingresar a una zona determinada. Y eso ya es un avance gigante respecto del resto de los países del margen pacífico en Sudamérica. Por eso, tenemos cubierto ese flanco. Cómo se cumpla tanto la normativa de construcción como la normativa que resguarda la vida y seguridad de las personas, eso va a marcar la diferencia entre que sea un mal rato o que sea una tragedia. Sí, sí, es cierto. Hay bastante como desarrollo social, no sé cómo se pueda decir, respecto a lo que son los movimientos sísmicos, como que la gente ha aprendido a actuar, como saben las vías de evacuación, sobre todo en zonas costeras y la posibilidad de que se genere un tsunami, evacuar en altura o evacuar hacia los cerros. De alguna manera sí, lo que no nos ha pasado, por ejemplo, con los temporales, que no hay mucha cultura de temporales todavía, nos acostumbramos más a la sequía. Profesor, ¿usted considera que para terminar, considera que la región de Valparaíso está realmente preparada para enfrentar un sismo, la región como región, y qué medidas deberían adoptarse ahora por parte de la ciudadanía? Yo creo que lo más relevante es, como le decía, saber qué hacer antes. Saber qué hacer antes, qué preparativos hay que hacer, quién se hace cargo de qué. Porque a veces el sismo puede generar un poco más de intensidad, puede ser magnitud 4, magnitud 5, y probablemente se tomen medidas que no se deben tomar. Por ejemplo, un escape masivo a retirar a los chicos al colegio que están en una posición segura, y eso va a generar congestión y eso va a inhibir el desplazamiento de vehículos de emergencia que van a otra emergencia, no a la emergencia asociada al sismo. Eso por una dimensión. La región sí está preparada. Yo creo que todo Chile aprendimos muchísimo el 2010, pero a pesar de ello, todavía existen conductas que uno dice, a ver, ¿cómo poder reeducar esto? Porque si después de un gran sismo, la clásica toma, el clásico video que aparece, por ejemplo, son los supermercados y botillería con las botellas rotas en el suelo. Sí. Eso no puede ser. Eso ya no es culpa del sismo, eso definitivamente está absolutamente fuera de control. Entonces, si sabemos que somos un país sísmico, si tenemos la casa adornos valiosos, recuerdos valiosos, no los dejemos en la parte más alta. Sabemos que puede temblar en cualquier momento y con un pequeño movimiento esa cosa se va a venir abajo y se va a romper. Eso puede causar lesiones a alguien. Y eso ya no es un tema de seguridad del edificio, ya no es un tema de cumplimiento normativa, eso es ya un poquitito ya de cumplimiento normativo y sentido común adentro de la casa. Entonces, si queremos tener hogares más seguros, también hay que poner atención a las vías de evacuación que estén despejadas y finalmente, después de estos eventos, recordemos, hoy día hemos visto tragedias con magnitud 7.4, tragedias con magnitud 7.7, ¿ya? Venimos saliendo de un 8.8, de un 8.4, de un 8.5 y seguimos en pie. Entonces hay que valorar lo que tenemos, ¿ya? O sea, ¿va a ser un mal rato? Sí, un sismo magnitud 7 es incómodo, es desagradable, pero a la hora es un recuerdo incómodo y al día siguiente la vida sigue y seguimos con los niveles productivos tal cual estábamos antes. A lo mejor daños menores que se reparan rápidamente, pero no estamos en el suelo. Y eso es gracias a que tenemos una normativa que se ha construido en base a la fatalidad y a los errores de los cuales hemos aprendido desde Talca 1928, Chillán 1939, Valdivia 1960, el sismo de Gardó 1985 y el sismo del Maule del 2010. Todo eso nos configuran, además de todas las modificaciones que se le ha hecho a la normativa de construcción, nos permite decir el lugar más seguro cuando tiembla hoy día es una casa o un edificio bien hecho. No hay necesidad de salir arrancando a la calle. Allá afuera también está temblando. Así que no, eso no va a evitar.
Tal cual. Además, el edificio más alto de Sudamérica no sufrió ni un problema, que es el que está ahí en Así Santiago, es. el Costanera. Tuvimos solo un edificio colapsado, el de Concepción para el terremoto del 2010. Hoy podríamos seguir conversando, profesor, un montón de rato, pero ya cumplimos con el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Pura Noticia Perfecto. PM. Cuando guste, un gusto. Cuando guste. Todo el apoyo para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conversábamos con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que nos da sin duda alguna mucha tranquilidad en pensar que simplemente hay que tener calma, hay que tener tranquilidad y no salir arrancando porque esta